Anteriormente ya hemos visto que un componente personalizado puede contener marcado en su interior y que ese marcado podemos capturarlo con parámetros en la instanciación del componente. Pero ahora vamos a ir un poco más allá y vamos a crear lo que llamamos componentes con plantilla. No es más que un componente al que se le puede inyectar distintas secciones dentro de su marcado y que vamos a poder capturar y representar donde consideremos. Por ejemplo, lo he hecho en el componente Stories Table que tenemos aquí en el proyecto Stories Library. Este componente Stories Table recibía una lista de historias y pintaba automáticamente una tabla con ese contenido, pero ese componente era muy poco versátil, no se podía personalizar. Le pasábamos la lista de historias y él automáticamente lo hacía todo, pero quiero darle un poco más de personalización y poder personalizar, por ejemplo, el número de columnas y la forma en que la pintamos e igual con cada una de las filas. ¿Cómo lo hacemos? Pues con componentes con plantilla. Aquí tenemos dentro de Components Stories Table, primero vamos a ver el código CS, aquí lo tenemos lo de siempre, la lista de palabras recientes de búsqueda, search files, que tenía un bind con un input, text to finder, la lista de historias filtradas, el caption with filter, aquí tenemos un inject para la configuración de paginación, la lista de historias, el caption, y aquí fíjense un parámetro de tipo render fragment que ya hemos visto que sirve para capturar marcado y que se llama header template. Esta va a ser la plantilla para pintar la cabecera de nuestra tabla y ese parámetro también es de tipo render fragment que se llama raw template, pero aquí fíjense que es un render fragment genérico que recibe como parámetro genérico el tipo que se le pasará al raw template en el componente cuando lo representemos. ¿Y qué va a recibir? Pues va a recibir una tupla con dos campos, el campo que va a llevar nuestra historia cuando iteremos sobre la lista y otra que va a llevar el propio componente Stories Table. Ahora veremos por qué. Bien, y eso se llama round template y el resto es igual. Tenemos nuestro event callback para cuando se selecciona una historia, se ejecute ese evento mediante una función select story que lo que hace básicamente es invocar a la función asociada al evento, pero como ven, esta función ahora es pública, ya veremos por qué. Bien, vamos a ver el código Razor de esto. Vamos a buscar el marcado de la tabla, table, aquí lo tenemos con el caption, pero fíjense, ahora aquí digo, oye, este parámetro header template es nulo. Sí, pues si es nulo, yo pinto mi propia cabecera con su THEAD, su TR, el TH con las columnas y se acabó. Pero y si no, y si este header template tiene marcado, pues directamente lo represento. ¿Y cómo lo representamos? Pues de forma muy sencilla, simplemente utilizando @header template y el marcado de este filter fragment se va a pintar aquí. Y ahora, ¿qué ocurre con cada una de las filas de la tabla? Pues aquí estoy en mi for each iterando sobre la lista de historias filtradas y acá hago lo mismo. Si round template es nulo, uso mi propio marcado, pero y si no es null, pues aquí llamo a round template y le paso los parámetros que espera ese render fragment genérico que vimos antes en el CSS, es decir, una tupla con la historia sobre la que estamos iterando y el propio componente que es this. Esos son los cambios de nuestro código. Ahora vamos a ver cómo hemos representado este componente utilizando las plantillas. Imaginen que estamos empezando a crear un sistema de administración para nuestras historias y necesitamos cambiar la tabla para pintar una columna de acciones, editar y borrar historias. Pues aquí dentro de Pages tenemos admin y adentro de admin tenemos historias y aquí dentro tenemos el index donde se va a mostrar las historias, la lista de historias. Bien, fíjense, tenemos aquí nuestra tabla de historias, Stories Table con su caption, pero fíjense que ya no tenemos aquí un autocierre. Ahora aquí tenemos el marcado que necesitábamos, es decir, header template y route template, pero esto parece un componente, en realidad no lo es. En realidad este header template tiene que coincidir con el nombre del parámetro que tenemos en nuestra tabla de historias. Header template va a capturar lo que coincida con el marcado bajo esa etiqueta header template. Por eso, tengan mucho cuidado con los nombres, tienen que coincidir con los nombres de los parámetros con el nombre que se utilice en las etiquetas de la plantilla. Bien, ¿qué tenemos en este header template? Pues tenemos nuestro thead con el tr, el th, que es igual que el que tenemos por defecto, pero con esta adición th colon
igual 2 y las acciones. ¿Y qué ocurre con Route and Play? Pues en Route and Play es lo mismo, se va a representar el contenido de cada una de las filas, pero fíjense, tenemos aquí context, este context va a definir el nombre que va a tener la variable de los datos de cada fila. Si no pusiéramos nada aquí, si quitáramos este context igual data, directamente se llamaría context, pero yo le he cambiado el nombre para que se llame data. Y ahora, ¿cómo pintamos esto? Pues igual, un TR, un TD, pero fíjense, este TD para pintar el enlace que va a seleccionar la historia y a ejecutar el evento, como hacíamos en la tabla original, tenemos un click lambda y llamamos a, fíjense, data, que es nuestro objeto que le pasamos en cada una de las filas y la tabla. Table, que es el valor del componente .selectStory, que era la función que ahora hicimos pública, que se llamará para ejecutar el evento. Es un poco complejo, pero realmente no es difícil. Simplemente en este data estamos recibiendo tanto la tabla como la historia sobre la que estamos iterando. Y para que la tabla ejecute su evento select, lo hemos hecho público y lo llamamos desde aquí, data.table.selectHistory. Y le pasamos ¿qué? Pues data.history, que contiene nuestra historia sobre la que estamos iterando en esta representación de fila. Y ahora aquí dentro del enlace simplemente ponemos data.history.title, hemos accedido a data donde está nuestra tabla y nuestra historia, nuestra historia y el title para pintar el campo, y con el resto de las columnas es igual td y aquí ahora @data.history.autor, categoría tenemos aquí editar y borrar. De hecho, me acabo de dar cuenta que me he comido por completo en esta tabla la columna de la fecha de publicación, pero bueno, no importa, para efectos de demo creo que es bastante claro. Podemos pintar las plantillas dentro de nuestros componentes y utilizar los parámetros que se le pasen a cada una de esas plantillas si utilizamos @render_fragment genérico. Vamos a ver esto funcionando. F5, aquí lo tenemos. Tengo que ir a la administración a mano. Podría crear un menú de navegación a administradores y fíjense, aquí tenemos nuestra tabla que contiene el título, autor, categoría de acciones. Es una tabla diferente a la tabla que el componente pintaba por defecto, y fíjense, es igual, la vacuna, el máster, y además como también pintamos en el title el enlace que ejecuta el evento de la tabla, yo puse aquí nuestro componente, después de la tabla puse también lo de antes, el si hay una historia seleccionada, pinte el detalle, y si yo pulso en este enlace la vacuna o por ejemplo en el máster se va a lanzar el evento, se va a mostrar el detalle de la historia.